Bien, nos encontramos ya con Juan Cheput, ex congresista de la República y ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Juan, bienvenido a Rumbo Minero. ¿Cómo estás? Encantado, Jorge. Juan, cuéntanos un poco, todos sabemos del poder que ha ganado en los últimos años la minería ilegal al punto que ya estamos hablando de comparar los montos de exportación, de inversión, parecidos a la minería formal. Increíblemente cómo ha crecido, cómo ha crecido este tema. Que por un lado uno puede decir ante un 80% de digamos, informales, ilegales que existen en el Perú, ¿no? Uno podría decir, bueno, es normal, ¿no? Y también podría decir que es una economía, realmente es una economía que no paga impuestos, pero es una economía que va a todo el mercado, por el lado que uno podría darle ciertas, ¿no? Pero la verdad es que hemos visto también no hay, de parte del gobierno, no hay una solución a atraerlos, seducirlos hacia un pago de impuestos que sea realmente pensado y que realmente lo puedan hacer. ¿Dónde ves la solución a este problema? Bueno, en primer lugar, yo creo que a veces se romantiza el término de la minería ilegal convirtiéndolos en informales. No debemos olvidar de que la minería ilegal está creciendo raudamente porque hay una cuestión de precios y también hay una gran cantidad de personas que dependen cada vez más de ellos y sobre todo cadenas que se forman alrededor de cualquier tipo de organización criminal organizada. Entonces, cuando se romantiza el tema, se vuelve romántico, se le quiere dar un carácter de lucha contra un sector informal, pues simplemente estamos contribuyendo a que eso se consolide. En los últimos, por hablar solamente de este siglo, en los últimos 20 años, lo que hemos visto es una serie de medidas tipo ONG de tratar de traer al terreno de la formalización a quienes no lo quieren. Y por otro lado, yo creo que estos señores se han dado cuenta que el incremento de los precios le da recursos para influenciar en la política directamente. Claro. Y no solamente influencian a nivel de gobierno central o de congresistas, sino a través de gobiernos locales, municipalidades, gobiernos regionales, tienen presencia política y mediática, ¿no? Justamente eso habría que abordar con más precisión, Juan. Yo te invitaría, te convocaría a ello, porque no podemos aislar el tema de la ilegalidad o la informalidad minera como si fuera ajeno y no tenga cordones umbilicales con todo este contexto de informalidad e ilegalidad que vivimos en el Perú en muchas áreas, ¿no es cierto? Ahora que la minería ilegal ha superado al narcotráfico, incluso en capacidad y recursos económicos, tenemos que preocuparnos de lo que tú justamente estás mencionando en la última parte de tu primera intervención, la presencia política, porque el sistema político, y tú has sido testigo como congresista, resiste con la creación de nuevos partidos que no tienen ninguna identidad, que son bien de alquiler, la presencia de estas personas y las acogen para que puedan colaborar y beneficiarse de su colaboración, obviamente ilegal también. ¿Cómo podemos frenar eso? ¿Cómo cambiar el sistema político para impedir la presencia de representantes de la minería ilegal, como antiguamente lo decían los analistas Jaime Antezana y Jaime García, había narcobancadas, cosa que tú no llegaste a ver en toda su amplitud, pero que sí la hubo en el Congreso? Mira, yo creo que el problema, como ya lo señalan varios, es complejo, ¿no? Es decir, tiene diversas aristas. Y ellos se han dado cuenta de que es fácil influenciar en políticos sin que sean captados por una red de investigación o por la policía, y a partir de allí generar condiciones para seguir trabajando. Tú lo puedes ver en este Congreso y en los anteriores, en el sentido de que sacan dispositivos que los favorece sin mayor tipo de discusión, ¿no? Y aparecen todas las bancadas, tanto de derecha como de izquierda, favoreciéndolos. Tampoco olvidemos que en el año 2014, si mal no me equivoco, los mineros ilegales señalaron que le habían dado al partido de Ollantumala 900.000 soles y $49.000 a Daniela Bugatás. Los denunció, obviamente, ¿no? Pero un dirigente de la época, Chandubí, dijo, no, yo lo financié en el 2011. Si eso sucedía en el 2011, imagínate ahora con momentos estelares de precios y todo ese tipo de cosas, lo que está sucediendo. Entonces, desde el momento que el gobierno insiste en decisiones de carácter romántico, porque yo lo considero así, de decir vamos a convocar a los formales, si no pueden con los formales de otros sectores, la informalidad en el Perú es de 80%, menos van a poder con la economía
ilegal, delincuencial. Entonces se tienen que adoptar medidas como en Colombia. Mira, yo he estudiado 4 años en Colombia y ahí tú no puedes poseer $1. Y si quieres cambiarlo tienes que presentar tu DNI y una serie de cosas. Acá los dólares son moneda de cambio sin ningún tipo de problemas, y yo creo que se tiene que abarcar la cadena de producción de estos señores, es decir, proveedores, cortarle los insumos, establecer un comité en el cual intervengan no solamente el ministro de Energía y Minas, que lo preside el Premier, sino también todos aquellos ministros que tienen que ver con la cadena de producción para de esa manera atacarle en diversos lugares, porque por algo estamos hablando de una delincuencia organizada que tiene diversos estamentos, tiene hasta hoteles. O sea, tiene todo para poder funcionar. Ahora que hablas del romanticismo, ¿qué te parece esta propuesta del gobierno de hacer una alternativa parecida a la de vida con el narcotráfico, teniendo como 3 ejes principales la formalización, erradicación y recuperación del medio ambiente? Mira, en ese sentido, con lo de vida, ¿cuáles son los resultados? Una política pública se mide en función de sus resultados. Y en este caso, ¿qué ha pasado con Devida en los últimos años? La cantidad de hectáreas de coca se ha incrementado terriblemente. ¿Por qué? Porque no hay forma de competir. Mira, cuando yo era ministro de Trabajo, estaba buscando la forma de sacar a los campesinos, sobre todo a los menores de edad, de la parte de la recolección de la hoja de coca. Y se generaron una serie de proyectos que venían del pasado para volverlos a esos jóvenes que no trabajen bajo el narcotráfico, sino en proyectos del ministerio. Y lo que pagaba en forma diaria el narcotráfico era 15 veces más, no 10 ni 5, 15 veces más diario de lo que pagaba el ministerio. Con eso no hay forma de competir. Así de simple, en época de cosecha, no hay forma de competir. Además, Juan, el hecho de, como tú bien dices, o sea, el hecho de un plan que no ha funcionado, tratar de meterlo a un lugar donde tenemos problemas, pero no ha funcionado. Tú normalmente metes a esos lugares programas que han funcionado. Es como el Reinfo. Yo no sé por qué se insiste en el Reinfo, ¿no? O sea, tú quieres darle características al Reinfo de que es el mecanismo para que estos señores se puedan volver formales. Pero ¿qué es lo que han logrado? Se han dado cuenta de los vacíos de este programa y dicen, mientras yo me inscribo, nadie me puede La policía detener. no te puede tocar. Entonces me inscribo y luego lo saboteo, genero cualquier tipo de... Y esperemos que el Congreso en diciembre no amplíe el Reinfo, que parece que es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que va a pasar eso por 2 sencillas razones. La primera, la incapacidad política del gobierno y del ministro. Y cuando hablo de incapacidad política no estoy hablando de su formación profesional, sino que la política consiste en formar opinión. La política consiste en enfrentar las corrientes diversas de opinión y salir al frente defendiendo tu proyecto o lo que tú crees. Y con ministros con complejo de inferioridad que no salen al frente, que no discuten, que no se enfrentan, pues simplemente esto marcha por inercia a cualquier lugar. En segundo lugar, estamos en año electoral. En diciembre entramos al año electoral, ¿no? Ya en 2025 estamos hablando de un año francamente electoral. Entonces va a ser muy difícil que aquellas agrupaciones políticas que requieren o que han requerido ya antes de dinero que viene de estas instancias vaya en contra de ellos. Y además los van a amenazar con marchas y todo ese tipo de cosas. Y cuando el ministro presenta, seguramente empujado por asesores de buena voluntad, un proyecto de ley como el MAPE que dice que lo está socializando, para mí, para lo único que va a servir ese proyecto de ley del MAPE va a ser como pretexto para decir, mientras se implementa la nueva ley o mientras se hace el reglamento, ampliemos el Reinfo. Claro. Es decir, es el perfecto pretexto para ampliar el Reinfo. El perfecto nuevo pretexto. El perfecto no. ¿Por qué? Porque ese proyecto de ley, que ni siquiera podemos discutir de él porque no es algo definitivo, sino que lo están socializando, palabra que para mí también es, no entiendo, es una palabra ONG-nera, porque la discusión debería ser a todo dar, ¿no? El ministerio debería organizar seminarios y las universidades, y sobre todo un ministro, si cree en un proyecto, tiene que salir a decirles a todo el mundo, yo creo en esto, y convencer, e ir al Congreso, a la Comisión a convencer, no decir aportes. Cuando dice aportes, termina el periodo de aportes y le dan forma a lo que le han enviado como aporte. De ahí tenemos otros meses más, entonces, ¿qué va a suceder? Cuando llegue diciembre, el ministro va a decir, miren, acá tengo el proyecto de ley, lo voy a presentar, pero mientras esto se discute, ampliamos un añito más, o 2, o 3, claro, o 4. ¿No? Bien.
Entonces eso no puede ser así. Muchísimas gracias, Juan Cheput. Muy claro en tus argumentos. Muchas gracias por estar por primera vez acá en Rumbo Minero. Y esperamos tenerte en otra oportunidad porque hay mucha tela que cortar en el sector minero que le trae tantos recursos al gobierno, a los peruanos, pero que tenemos que, por un lado, la formalidad, tenemos que hacer que las inversiones sean mucho más grandes y tener que arreglar este problema que tenemos acá. No, y sobre todo el Perú tiene que entender que no se puede vivir de espaldas a la minería formal. Así es. La minería es nuestra gran fuente de recursos y por lo tanto tenemos que verla con otros ojos distintos a la forma como la han diseñado personas que están en contra de ella, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias.